porque la página de Reúna, que les expliqué, creo que fue la semana pasada, que me generó un inconveniente, nuevamente se me cambia. Yo no sé, los días jueves me aparece como siempre me ha aparecido, o sea, se me abre como siempre se me ha abierto, y los días viernes se me cambia y no me permite el acceso como me lo permite normalmente, y seguramente tengo que ingresar de una manera distinta que yo desconozco, ¿ya? Por eso les pido las disculpas del caso que les esté modificando el link de acceso a la clase, ¿ya? Pero como siempre les he dicho, lo importante es que estén siempre revisando Educandus, porque ahí yo les voy a ir dejando el link cuando tenga algún tipo de inconveniente, ¿ya? Eso por una parte. Dicho eso, bueno, no perdamos más tiempo, les pido el esfuerzo respectivo, viernes en la tarde. Yo sé que ya estamos todos un poco agotados por el trajín de la semana, pero tenemos que continuar avanzando con los contenidos de nuestro curso para ver si es que alcanzamos, quizás a última hora de la clase, a trabajar un taller. Y si no lo alcanzamos a trabajar, quizás se los puedo dejar de tal manera de que ustedes lo trabajen de manera autónoma, así no terminamos tan tarde, y lo revisaríamos el próximo día jueves, ¿vale? Dicho eso, ayer estábamos conversando sobre las consecuencias a la infracción del principio de juridicidad, de legalidad. Habíamos visto que esas consecuencias podíamos diferenciarlas dogmáticamente entre consecuencias positivas y consecuencias negativas. Y en cuanto a las consecuencias negativas, distinguíamos respecto de las consecuencias negativas en cuanto al órgano que infringe el principio de juridicidad y en cuanto al acto que contraviene, que infringe ese principio de juridicidad. Y en cuanto a la perdón, y en cuanto a la infracción, en cuanto a la consecuencia negativa respecto del acto, decíamos que ello era la responsabilidad, tal y como aparece señalado en los incisos finales de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Y veíamos que podían ser distintos tipos de responsabilidades, ¿cierto? Va a depender obviamente de la naturaleza del hecho, de la conducta, pero alcanzamos a conversar ayer de una responsabilidad constitucional, mal llamada por algunos responsabilidad política, una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa o disciplinaria y una responsabilidad patrimonial. Y alcanzamos a conversar solo de las dos primeras, ¿verdad? De la responsabilidad constitucional y de la responsabilidad penal. Y entonces, a continuación nos corresponde comentar brevemente, bueno, ¿en qué consiste la responsabilidad ahora administrativa o disciplinaria? La responsabilidad administrativa o disciplinaria, estimados estudiantes, es aquella que compromete el órgano por inobservancia, por incumplimiento de los deberes funcionarios que la ley determina. Es decir, lo que nosotros denominamos como estatuto administrativo, que es el cuerpo normativo que regula finalmente ese vínculo entre el Estado y los servidores públicos, ese estatuto administrativo contempla, yo le diría, largos catálogos de deberes funcionarios. Deberes funcionarios. Algunos son deberes de contenido positivo, es decir, obligaciones, que implican para el funcionario una prestación de hacer, ¿ya? Pero hay otros deberes que son de contenido negativo y que implican para el funcionario una prestación de no hacer, una prohibición. Los deberes de contenido negativo son prohibiciones. ¿Ah? Y, repito, implican una prestación de no hacer. Por lo tanto, aquellos funcionarios que no cumplen, que no hacen aquello que la ley les ordena, o al revés, que incurren en aquellas conductas que la ley les prohíbe, están incumpliendo sus deberes funcionarios. Y a partir de ello, entonces, es que pueden ver comprometida su responsabilidad administrativa o disciplinaria.
Esta responsabilidad administrativo-disciplinaria se hace efectiva a través de procedimientos administrativos, ¿ya? Se hace efectiva a través de procedimientos administrativos disciplinarios, que son fundamentalmente dos: la investigación sumaria y los sumarios administrativos. La investigación sumaria y los sumarios administrativos. Muchachos, son procedimientos administrativos, es decir, procedimientos que se tramitan dentro de la misma administración del Estado, dentro del organismo al cual pertenece ese funcionario. ¿Ok? En su minuto vamos a estudiar lo relativo a responsabilidad administrativa o disciplinaria cuando veamos función pública, un poco más adelante, ¿ya? Así como responsabilidad constitucional, ustedes tienen que haberla estudiado en Derecho Constitucional. Responsabilidad penal la van a estudiar en Derecho Penal, parte especial. Lo que es responsabilidad administrativa o disciplinaria lo vamos a estudiar nosotros más adelante. Ahora, la pregunta es, bueno, profesor, ¿y si en ese procedimiento disciplinario se acredita efectivamente el incumplimiento, la inobservancia de un deber funcionario, qué consecuencia jurídica se produce? Bueno, se va a proceder a la aplicación de una medida disciplinaria. Medida disciplinaria que de menor a mayor gravedad, puede ser una censura, una multa, una suspensión en el ejercicio del cargo o función, llegando incluso a una destitución en los casos más graves. Y esa destitución además implica una inhabilidad por 5 años para el ejercicio de cargos o funciones públicas. ¿Ok? Finalmente, en cuarto lugar, tenemos una responsabilidad patrimonial o también llamada por algunos responsabilidad civil. ¿En qué se traduce esa responsabilidad patrimonial o responsabilidad civil? Bueno, se traduce en la obligación del órgano de indemnizar, de compensar los daños o perjuicios ilegítimos que cause a terceros en el ejercicio de las funciones, de sus funciones propias. Ahora bien, estamos pensando, por ejemplo, en el caso del funcionario que erróneamente, por ejemplo, dispone a través de un acto administrativo la clausura de un establecimiento comercial que no ha infringido ninguna regla del ordenamiento jurídico, por ejemplo. O ahí hay un daño, ¿verdad? La imposibilidad de funcionar durante un periodo de tiempo, por tanto hay un daño que puede ser perfectamente indemnizable. Estamos pensando en el funcionario que, por ejemplo, conduciendo un vehículo público fiscal, va, comillas, pajareando, y en la esquina se pasa un disco pare y atropella a una persona. Si está en el ejercicio de las funciones, ahí hay un daño que puede ser reclamable judicialmente contra ese funcionario. En definitiva, estamos pensando en cualquier situación de daño, muchachos. Un último ejemplo, el caso del médico de servicio público de salud, ¿verdad? Que al momento de intervenir quirúrgicamente a un paciente, comete algún tipo de infracción de la lex artis médica. Casos sobran, ¿verdad? Ejemplos sobran. Aquí, de hecho, en la ciudad de Talca, el Hospital Regional de Talca lamentablemente se ha hecho famoso, ¿verdad?, en varias oportunidades por situaciones poco afortunadas, como por ejemplo el caso de las guaguas cambiadas. Habrán visto las noticias también estos días en que se entregó el cuerpo de una persona fallecida por COVID-19, pero que en realidad no correspondía al familiar de las personas a las cuales se le entregó. Bueno, en todos esos casos hay un daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, pero que puede resultar, ¿verdad?,
indemnizado. ¿Qué particularidad tiene la responsabilidad patrimonial en relación a las restantes responsabilidades que hemos visto? Es que esta es la única que puede afectar orgánicamente a la administración del Estado. Es la única que puede afectar orgánicamente a la administración del Estado. ¿Por qué? Porque claro, yo no puedo acusar constitucionalmente a la municipalidad, al Hospital Regional de Talca, o qué sé yo, al Servicio de Registro Civil e Identificación, ¿verdad? Yo no puedo encarcelar a la Municipalidad de Talca, ni al Servicio de Registro Civil e Identificación, ni al Hospital Regional. No puedo aplicarles una destitución o una suspensión. Es decir, esas tres responsabilidades son eminentemente personales, personales. En cambio, en el caso de la responsabilidad patrimonial, yo puedo, perfectamente como víctima del daño, obviamente puedo perseguir al órgano, o sea, yo puedo dirigir mi acción indemnizatoria en contra del funcionario que causó el daño, lógico. Pero también puedo demandar al organismo. Es decir, yo sí puedo demandar al organismo en el cual desempeñaba funciones ese funcionario que me causó el daño. ¿Se dan cuenta? Yo puedo atribuir acá una responsabilidad orgánica. Y ustedes comprenderán que como lo que yo busco en estos casos es una indemnización, me es bastante más seductor deducir la acción en contra del organismo y no en contra del órgano. Porque a lo mejor el tribunal va a condenar a pagar 50, 100 millones de pesos, pero si yo demandé al órgano, claro, esa persona a lo mejor no tiene patrimonio en definitiva para responder frente a esa sentencia y voy a tener que enmarcar la sentencia en el living. En cambio, si demando al organismo, es mucho más probable poder obtener eh, el cobro, la ejecución, en definitiva, de esa resolución judicial que lo condena a pagar un cierto monto por concepto de indemnización. ¿Ok? Ahora, alguien estará pensando y diciendo, bueno, entonces, en materia de responsabilidad patrimonial o civil del Estado administrador, aplican las normas del Código Civil sobre responsabilidad civil extracontractual, es decir, artículos 2314 y siguientes. Cuidado, porque si bien algunas de esas normas aplican, acá en derecho público administrativo existe un régimen jurídico distinto. Distinto. De hecho, el principal título de atribución de responsabilidad al Estado administrador, repito, el principal título de atribución de responsabilidad patrimonial al Estado administrador es la falta de servicio. Falta de servicio. Ese es un régimen jurídico que más adelante vamos a ver. Ahora quiero que lo tengan claro. En definitiva, yo demando al organismo por falta de servicio. Alguien me podría decir, bueno, profesor, pero imaginémonos que el conductor de ese vehículo que atropelló al peatón ya es funcionario de la municipalidad de Talca. ¿Usted puede demandar a la municipalidad? Claro, porque ese funcionario se encontraba, ¿verdad?, en el desempeño de su función. Y si la municipalidad resulta condenada a pagar, en ese caso, la municipalidad puede a su vez demandar, accionar de reembolso, de repetición contra el funcionario que incurrió en falta personal. ¿Para qué? Para que ese funcionario, de su bolsillo, vale decir, de su patrimonio, pague, ¿verdad?, aquello, o más bien reembolse a la municipalidad aquello que ésta debió pagar por indemnización. No se preocupen que más adelante, de hecho, la última unidad de nuestro curso, por allá por noviembre posiblemente, vamos a estar hablando de este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado de manera mucho más detallada, mucho más específica. Es toda una unidad. Por ahora simplemente quiero que tengan presente que es una posibilidad de responsabilidad que puede surgir a partir del quebrantamiento de la juridicidad.
Profe, Sí, claro. ¿le puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, si es un hospital dependiente del ¿Mm? Estado y ocurre una negligencia médica que obviamente en el informe que hacen se constata, hacen un sumario y se constata de que efectivamente hubo hay una irresponsabilidad, discúlpeme, Sí. de la doctora, ¿Mm? ahí a quién se le puede demandar, a la doctora o es más conveniente al órgano o al organismo. Obviamente, en ese caso, Sigrid, usted va a poder demandar, ¿verdad? En la medida de que hay un daño, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, generado a la víctima. Y si hay un problema de una intervención quirúrgica, es obvio, ¿verdad?, que el daño va a existir. Y usted puede demandar a la doctora o puede demandar al organismo, o sea, al órgano o al organismo. Lo que les estoy diciendo es que en la práctica es mucho más conveniente demandar al organismo. Y yo voy a demandar al organismo por falta de servicio. ¿Y por qué me conviene demandar al organismo? Porque el organismo tiene más espaldas para responder. Cuando digo más espaldas me estoy refiriendo a más patrimonio, ¿verdad? Y es más fácil entonces ejecutar una eventual sentencia condenatoria contra el organismo que contra el órgano, contra el funcionario. Ahora, y ahí venía lo que les explicaba, bueno, pero ¿qué pasa si es que en definitiva el daño se produjo por una falta personal de esa doctora en la que usted está pensando? Y termina siendo el servicio de salud condenado a indemnizar. Bueno, el servicio de salud puede repetir, puede accionar después que pagó, puede accionar de reembolso en contra del funcionario para que el funcionario le restituya, le reembolsa aquello que éste pagó por concepto de indemnización. ¿Se entiende, Sigrid? Sí, profe. ¿Y qué tan factible es poder ganar una demanda de ese caso? Porque nosotros, es personal el caso, y nosotros ¿Mm? contratamos un abogado y salió medio chantita y al final no quedó en nada y no sabemos qué tan factible era. Según él iba a hacer papel escrito y que el Consejo de Defensa del Estado nunca anduvo por allá y siempre dicen que es un litigante privilegiado, entonces al final uno nunca sabe qué tanto puede tener favorecimiento uno en contra de todo eso, porque dice, usted tiene más espalda, más patrimonio para responder, pero también tiene más armas para defenderse. Mm. Sí, a ver, en términos generales, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, el Estado es permanentemente condenado por los tribunales a indemnizar, en distintos ámbitos, en distintos ámbitos. O sea, ¿es viable? Sí, es viable. Ahora bien, en el caso de la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario, es decir, específicamente en el ámbito de los establecimientos de salud, ahí es verdad que es un poco más difícil. ¿Por qué, muchachos? Porque yo como abogado tengo que demostrar que en esa intervención quirúrgica a la que fue sometido, qué sé yo, mi hermano, ¿verdad? Hubo una mala praxis médica. Y eso es muy técnico, desde el punto de vista médico o científico, como quieran llamarlo. Entonces, es verdad que a uno, ¿verdad? Al demandar al Estado administrador, repito, en el ámbito específicamente sanitario, es verdad que al abogado se le hace un tanto más difícil o más complejo acreditar la falta de servicio, porque tengo que demostrar la infracción a la lex artis médica. Piensen ustedes que la obligación de los médicos es igual que que la de los abogados, es decir, la obligación que nosotros asumimos no es una obligación de resultados. Nosotros no nos obligamos a obtener un resultado determinado, los médicos tampoco. Nuestra obligación es una obligación jurídica de medios. ¿Qué significa que sea de medios? Significa que nuestra obligación es poner todo nuestro conocimiento, todas nuestras habilidades, todo lo que nuestra lex artis profesional indica en un caso concreto. Aunque no obtengamos el resultado, o sea, al médico se le puede morir el paciente y no por eso necesariamente es responsable. Lo importante es que el médico, aunque se le haya muerto el paciente, haya hecho todo aquello que la lex artis médica indica. Si cumplió con eso, no hay responsabilidad, obviamente. Es como el abogado que pierde un juicio. El abogado no es responsable ante el cliente por el hecho de perder el juicio. Lo importante es que no lo haya perdido por negligencia. ¿Se entiende? Entonces, específicamente la pregunta es, Sigrid, en el ámbito, como les digo, de la responsabilidad patrimonial sanitaria, es complejo porque muchas veces, por ejemplo, necesitamos un peritaje. Y adivinen quiénes son los peritos en ese caso. Son médicos.
y se los digo por experiencia propia, los médicos son un colegio, un gremio, muy, pero muy, muy, muy bien afiatado, por llamarlo de alguna manera, es decir, se defienden corporativamente. De hecho, todos los médicos que están asociados al colegio médico pagan un seguro eh, a través de una empresa que se llama Falmet, y Falmet los defiende cuando son objeto de demandas en juicio. Por lo tanto, se defienden de manera muy gremial, muy en bloque, y cuesta de repente encontrar un colega médico que esté dispuesto a ir a declarar o hacer un informe pericial contra otro colega médico que es demandado. Y por eso, Sigrid, efectivamente, en ese ámbito sanitario hay alguna dificultad adicional. Pero ojo, eso no quita que hay muchas demandas por responsabilidad médica en el ámbito público que se acogen y donde la Corte Suprema en el fondo termina condenando a la administración del Estado a pagar. ¿Ok? Profe, ¿Sí? pero en ese caso hicieron, me acuerdo que el sumario administrativo y la doctora, claro, incluso la despidieron del establecimiento porque se había declarado de que había sido una negligencia por parte de ella, porque se le habían informado todos los síntomas del paciente y sus condiciones previas, y ella no, conociendo las condiciones previas que afectaban a cierto órgano, no le hizo los exámenes ni la rutina que correspondía por los dolores que traía el paciente. No lo hizo, lo mandó para la casa con un paracetamol y vuelve, y al final fue la primera negligencia y fueron dos. Bueno, es que en ese caso, Sigrid, quizás hubo negligencia de parte del abogado. Si yo lo que estoy simplemente diciendo en el fondo de que las acciones de responsabilidad patrimonial contra el Estado prosperan, sí, prosperan. ¿Son posibles de ser ganadas? Sí. Es verdad que el Estado en muchos casos se defiende a través del Consejo de Defensa del Estado, que como usted bien decía es un litigante privilegiado, es verdad, pero al final del día es posible ganarlas. Lo que sí hago un punto es que particularmente en el ámbito sanitario se hacen un tanto más complejas por el tecnicismo que implica en sí la ciencia médica. ¿Ya? Ahora, ahora bien, para cerrar el punto y antes de darle la palabra por si es que hay alguna duda respecto a estos dos tipos de responsabilidad, ¿cómo se hace efectiva esta responsabilidad patrimonial o responsabilidad civil? Bueno, se hace efectiva, muchachos, a través de la interposición de una acción indemnizatoria, es decir, de una demanda de indemnización de perjuicios ante un juez de letra civil, ¿verdad? Y luego entonces está la posibilidad de apelar ante la Corte de Apelación respectiva y llegar incluso a la Corte Suprema a través de recursos de casación. ¿Ok? Es el tribunal, entonces son los tribunales del Poder Judicial los que determinan en cada caso si es que ha habido o no ha habido falta de servicio de parte de la administración para determinar si es que se acoge o se rechaza la demanda indemnizatoria. Ahora bien, ¿hay alguna duda o consulta respecto de estos tipos de responsabilidad que conversamos ayer sobre responsabilidad constitucional y penal y hoy día administrativa y patrimonial? Les repito, muchachos, estamos, de inmediato Camila, denme un segundo. Estamos todavía en una unidad que es introductoria, estamos todavía en los aspectos generales. O sea, tan generales que, como les dije, ustedes ya estudiaron en detalle lo que es responsabilidad constitucional en su minuto, en derecho constitucional, van a estudiar o estudiaron, yo creo que van a estudiar más adelante, delitos en particular en derecho penal, y ahí van a revisar cuáles son los delitos funcionarios específicos. Más adelante nosotros vamos a estudiar en función pública responsabilidad disciplinaria y al final del curso en una unidad especial vamos a estudiar también responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, esto simplemente quiero que entiendan de que es la consecuencia que puede producirse respecto al órgano y que puede tener una o más de estas variantes según la naturaleza del hecho. Ahora sí, perdón, Camila, usted me iba a preguntar algo. No, era yo, Javiera. Perdón, Em, Javiera.
Sí, no importa. Es que vi un caso ayer de una alcaldesa que celebró su cumpleaños estando en cuarentena. Ella puede incurrir a la vez tanto en responsabilidad penal como patrimonial y a la vez, ay, ¿cuál fue la otra que vimos? Perdón. Administrativa. Buena pregunta, buena pregunta. A ver, a ver, bueno, esto requiere mayores elementos para ustedes que no los tienen, porque el caso de los alcaldes tiene un componente especial. Responsabilidad patrimonial en el hecho que usted me señala, difícil, difícil, porque ¿cuál es el daño ahí? ¿Cuál es el perjuicio? Si hubiera alguien contagiado, por ejemplo, y después contagia a más personas. Ah, eso es distinto. Eso es distinto, ¿ya? Pero ojo, habría que ver si es que esa actividad en la que participó la alcaldesa lo hizo como alcaldesa, es decir, como un acto oficial de la municipalidad, o lo hizo en su calidad de persona privada como cualquiera de nosotros. Asumamos que el acto fue oficial, asumamos que era un acto, ¿verdad?, que ella dirigió en calidad de autoridad pública como es. Claro, si es que en el fondo se acredita de que producto de ese hecho, no sé, ella contagió eventualmente a otras personas que asistieron, claro, podría eventualmente haber una hipótesis indemnizatoria, claro, respecto de aquellos, ¿verdad?, que resultaron contagiados y que obviamente van a tener un perjuicio patrimonial, seguramente porque no van a poder seguir trabajando durante ese periodo, salvo que tengan licencia médica, pero al menos extra patrimonial por las molestias, ¿verdad? El daño moral que implica esa situación. Responsabilidad penal, sí, siempre y cuando se configure un delito. Hoy día, a la gran mayoría, digamos, de las personas que infringen las normas sanitarias sobre la cuarentena, las están formalizando por el artículo 318 del Código Penal. El problema es que el 318 del Código Penal habla en términos de descripción de la conducta, habla de el que pusiera en riesgo la salud pública, infringiendo normas de, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto es que si yo no estoy contagiado y yo salgo a pasearme por la calle con cuarentena, claro, estoy infringiendo una norma sanitaria administrativa, pero ¿estoy poniendo en peligro la salud pública? No. Entonces, en muchos casos los tribunales están rechazando, más que rechazando, en el fondo, absolviendo a aquellos que están siendo formalizados por ese delito por estimar de que no hay realmente una puesta en peligro del bien jurídico protegido, que es la salud pública. Distinto, muchachos, es si yo tengo COVID-19 y salgo a la calle, ¿verdad?, a pasearme y a toserle a la gente encima. Ahí obviamente se configura el delito sin lugar a dudas. Pero si no estoy contagiado, no se pone en peligro el bien jurídico. Pero bueno, el caso era que la alcaldesa estaba contagiada, ese es el caso hipotético. Podría tener responsabilidad penal, sin duda. ¿Y podría tener una responsabilidad disciplinaria? Sí, muchachos. Sí. En el caso de los alcaldes, esa responsabilidad disciplinaria, eso sí, se hace efectiva ante los tribunales electorales regionales. Por eso les digo que tienen un estatuto jurídico distinto, ¿ya? Pero en el caso de cualquier funcionario público, de cualquier servicio, se hace efectiva esa responsabilidad disciplinaria a través de procedimientos dentro del mismo servicio. O sea, puede concurrir, yo creo que para llegar a la pregunta de Javiera, puede concurrir a partir de un hecho más de un tipo de responsabilidad, perfectamente, perfectamente, porque apuntan a objetos, a finalidades distintas. No sé si con eso respondo la pregunta, Javier. Sí, profe, esa era la duda particularmente. Muchas gracias. Sí, no, de Profe, nada, Javiera, y sí, efectivamente, deme un segundo, Camila, por favor. Y sí, a ver. efectivamente, Javiera, lo que rige ahí es el principio, es un principio que vamos a estudiar más adelante, que se llama principio de independencia de la sanción. Y por eso, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa son independientes. Es decir, puede que concurra solo una de ellas, solo dos o incluso las tres. ¿Vale? Ahora sí, Camila, perdón. Profe, hola. Sí. Una consulta respecto de lo que mencionaba la compañera antes. ¿Cómo puedo yo garantizar la igualdad de armas cuando me enfrento al Consejo del Estado? A ver, es una buena pregunta. Lo que pasa, muchachos, es que la igualdad de armas está garantizada desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista procesal, es decir, en definitiva,
las herramientas que tengo yo, ¿verdad? Como particular, son las mismas que tiene el Estado en un juicio, pero cuando nosotros decimos habitualmente que el Consejo de Defensa del Estado es un litigante privilegiado en la defensa de los intereses del fisco de Chile, lo decimos fundamentalmente porque, primero que todo, claro, el Estado cuenta con este organismo, que está compuesto también por numerosos abogados, y que existen varias provincias a nivel nacional, donde se defienden los intereses del Estado. Primera cuestión. Usted como particular tiene que ir y financiar su propio abogado, o de lo contrario, ¿verdad?, concurrir a una corporación de asistencia judicial o a una clínica jurídica de una universidad, si es que no dispone de los recursos, ¿verdad?, para costear ese abogado, si es que goza de privilegio de pobreza. Segundo, hay algunas normas que no aplican al Consejo de Defensa del Estado, como por ejemplo el Consejo de Defensa del Estado puede perder 20 incidentes y no ser obligado, ¿verdad?, a consignar previamente una cantidad de dinero para poder incidentar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, el Estado, ¿qué es lo que hace en los procesos permanentemente? Todo lo incidenta, todo lo va dilatando, todo lo repone, recurre, impugna, y eso hace que el proceso en sí se haga más lento, ¿ya? Pero de ahí a hablar de un desequilibrio, de una ruptura a tal nivel de que de que desaparezca o se vea anulada la igualdad de armas como garantía de los litigantes, no, no me parece que sea ese nivel. Ahora alguien podrá decir, bueno, pero igual hay algunos privilegios. Por ejemplo, el juicio de Hacienda, ¿verdad? Que es un procedimiento especial que se aplica cuando se afectan los intereses del fisco. Claro, pero es que en definitiva también tiene una legitimidad constitucional aquello, y la legitimidad está en que ustedes comprenderán que el Fisco de Chile es una entidad, es un ente público, que es finalmente la cara patrimonial del Estado, y eso significa que los recursos que están ahí, ¿de quién son? De todos. Si el Estado, muchachos, el Fisco de Chile no se autofinancia, no es que le pida un préstamo a ciudadanos de Marte para, en definitiva, poder financiarse. Esos recursos que muchas veces nosotros los miramos con lejanía y decimos, no, que se pague la indemnización, no, que se dé gratuidad en esto, que se dé gratuidad en esto otro. Al final del día, muchachos, nada es gratis. En la vida todo algo tiene, alguien tiene que pagarlo, en definitiva. Y cuando decimos que lo pague el fisco, que lo pague el Estado, lo estamos pagando nosotros. Entonces, hay ahí un interés público, un interés colectivo que justifica que el Consejo de Defensa del Estado tenga ciertas prerrogativas, ciertos privilegios, sí. Ahora, repito, en la medida que no tenga la intensidad suficiente como para quebrar definitivamente la garantía de igualdad de armas, porque el escenario cambia. No sé si se entiende. Sí, profe. Gracias. Gracias, Camila. Bien, muchachos, vamos ahora a las consecuencias jurídicas negativas respecto del acto. Consecuencias jurídicas negativas de la infracción del principio de juridicidad, pero ahora respecto del acto que lo infringe. Aquí les pido, por favor, me pongan la mayor atención posible, porque vamos a entrar en un área que es un poquito quizás más compleja de lo que hemos conversado hasta ahora. Desde el punto de vista constitucional, claro, nuevamente los artículos sexto inciso final nos habla de sanción, y esa sanción podría recaer en un acto. Y el artículo séptimo inciso final es aún más claro, porque nos habla de que todo acto en contravención a este artículo es nulo. Ahora bien, para el profesor Eduardo Sotoclós, que es profesor de Derecho Administrativo, que ya hemos citado con anterioridad, esa norma implicaría que todo acto administrativo que infringe la juridicidad es un acto nulo. Y esa nulidad es una nulidad particular, es nulidad de derecho público, es nulo de derecho público. Entonces, fíjense ustedes cómo la nulidad de derecho público es una consecuencia de la infracción del principio de juridicidad por parte del órgano.
que puede ser vista en dos perspectivas, como una acción procesal constitucional, es decir, como el medio a través del cual pongo en movimiento, excito el aparato jurisdiccional con el objeto, ¿verdad?, de que emite un pronunciamiento al respecto. Entonces, acción procesal constitucional o acción contenciosa administrativa de nulidad de derecho público, pero también puede ser visto como una sanción, es decir, en términos generales, por favor, como la sanción que recae en el acto administrativo que infringe la juridicidad vigente. ¿Ok? Como acción, como sanción. Ahora, claro, el profesor Eduardo Sotoclós es bastante estricto, es bastante rígido en cuanto a entender, ¿verdad?, que la infracción del principio de juridicidad por parte de un acto va a generar necesariamente la nulidad de derecho público. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros autores que sustentan de que hay que analizar la gravedad, la magnitud, la intensidad de el vicio para determinar si es que la sanción es o no la de nulidad de derecho público en todo caso. Ahora, alguien me dirá, bueno, profesor, ¿y la única consecuencia entonces es la nulidad de derecho público? ¿No hay otra? No, claro que hay otras. Por ejemplo, muy importante, es la invalidación. La invalidación del acto administrativo. Pero aquí tengo que darles una explicación previa. La invalidación, muchachos, a diferencia de la nulidad de derecho público, opera en sede administrativa. Es decir, la nulidad de derecho público opera en sede judicial, es un tribunal el que se pronuncia. En cambio, la invalidación opera en sede administrativa. Fíjense ustedes que ya desde la década del 80, la Contraloría General de la República, en su jurisprudencia administrativa, le reconocía a la administración del Estado una potestad invalidatoria, es decir, la facultad de poder dejar sin efectos por sí misma sus actos administrativos contrarios a derecho. Ojo, no había una norma, en ese entonces no había una norma que reconociera expresamente esa potestad administrativa, pero la Contraloría sustentaba su posición diciendo lo siguiente: si es que el órgano tiene la potestad normativa para poder dictar el acto, naturalmente tendrá la potestad de poder dejarlo sin efecto, de invalidarlo, cuando ese acto sea contrario a derecho. Máxime, si es que el artículo 6º de la Constitución le exige a ese órgano ajustarse en su actividad a la Constitución y a las leyes. Por lo tanto, si es que la Constitución le impone el tener que ajustarse a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, dice la Contraloría, bueno, es lógico que si el órgano se percata de que dictó un acto contrario a derecho, pueda con posterioridad dejarlo sin efecto y así ajustarse nuevamente a esa legalidad y, diríamos, restablecer esa legalidad que ha sido quebrantada. El punto es que, contrariamente a esta posición de la Contraloría, el profesor Sotoclós era crítico de esa jurisprudencia y él consideraba que resultaba del todo inconstitucional el que un organismo administrativo pudiera por sí mismo, ante sí y por sí mismo, invalidar un acto administrativo por ser contrario a derecho. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, porque el profesor Eduardo Sotoclós nos va a decir, oiga,
Si es que la administración invalida por sí y ante sí un acto administrativo por estimar ella misma que es contrario a derecho, se está convirtiendo en juez, en causa propia. Es decir, es parte juez. Y eso infringe, obviamente, el debido proceso. Además, estaría arrogando facultades jurisdiccionales, nos va a decir Sotoclós. ¿Por qué? Porque quien debiera conocer y resolver esta cuestión es un tribunal de justicia, no la misma administración del Estado. Con lo cual se violenta entonces el principio de separación de poderes. Bueno, sumado, muchachos, a que no existía una norma expresa que reconociera la potestad. Fíjense ustedes que la Corte Suprema recogía la tesitura del profesor Eduardo Sotoclós. Y fíjense que prácticamente, disculpen por el ruido ambiente, es que mi vecina saca a pasear una mascota hasta ahora. Ya, ahí parece que se acabó. Entonces, les decía que la Corte Suprema recogía esa tesitura del profesor Eduardo Sotoclós y le negaba la potestad invalidatoria a los órganos de la administración. Esto fue así hasta fines de la década del 90. Fíjense ustedes cómo nos encontramos con la Contraloría que le decía, sí, usted puede invalidar sus actos contrarios a derecho, y nos encontrábamos con la jurisprudencia judicial que le decía, no, usted no puede, si lo quiere dejar sin efecto, tiene que pedírselo a un tribunal. Tiene que demandarlo ante un tribunal. Hay un caso, muchachos, emblemático al respecto y que se los voy a contar muy brevemente y casi de manera anecdótica, y es el caso conocido como el caso de las pensiones brujas. Ustedes saben que una de las primeras grandes reformas que hizo la dictadura o gobierno militar, como quieran llamarlo, fue la reforma al sistema de pensiones. Con anterioridad, ¿verdad?, a el sistema actual, existían numerosísimas cajas previsionales. Caja de empleado particular, caja del empleado obrero, caja del empleado minero, caja de la previsión de la defensa nacional, etc. ¿Qué es lo que hace, verdad, el gobierno en aquel entonces? Unifica todas esas cajas en una sola, en el INP. Claro, sobreviven, eso sí, curiosamente, Capreden y DIPRECA, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección Previsional de Carabineros. Esas sobreviven, esas no se fusionan. Ahora bien, en este proceso que fue tremendamente complejo, ¿qué ocurrió? Se perdió información, muchachos, en el traspaso desde las cajas previsionales a este nuevo organismo se pierde información. Y frente a eso, ¿qué es lo que hace la administración? Bueno, aquellos cotizantes respecto de los cuales había yo perdido información, no tenía, por ejemplo, la información si es que, qué sé yo, doña Bárbara había cotizado o no durante la década, voy a inventar, del 50, o si es que trabajó o no trabajó, y por lo tanto si cotizó y no cotizó, y si cotizó, bueno, ¿por qué monto cotizaba? Como no lo tengo, ¿qué es lo que hizo la administración? Dijo, administrados presenten declaraciones juradas. Como buenos chilenos, muchos fueron a las notarías a hacer declaraciones juradas diciendo, no, yo trabajé toda mi vida. Y ganaba la módica cifra de 5 millones de pesos mensuales. Estoy inventando, pero para exagerar el argumento. Por lo tanto, entonces usted liquídeme hoy día una pensión, considerando que yo coticé toda mi vida, desde los 18 años, trabajé por 5 millones de pesos hasta los 65 en que me jubilé. Bueno, la administración empezó a liquidar pensiones. Al poco andar se dio cuenta de que muchas de esas declaraciones juradas eran truchas, es decir, falsas. ¿Qué empezó a hacer? A invalidar, a dictar actos invalidatorios para dejar sin efectos esos actos administrativos por medio de los cuales se reconocía una determinada pensión sustentada en estos antecedentes falsos, truchos, fraudulentos. Adivinen qué es lo que hicieron los afectados, los administrados. Recursos de protección ante el Poder Judicial. ¿Qué dijeron las Cortes?
administración, usted no puede invalidar. Si quiere dejar sin efecto sus actos, usted tiene que pedirlo a un tribunal. No puede usted hacerlo por sí mismo porque usted no tiene la potestad administrativa, bueno, y todos los argumentos que les dije que sustenta el profesor Sotoclós. Adivinen qué hizo la administración. Bueno, no me queda otra entonces, porque me dejaron sin efecto los actos invalidatorios, no me queda otra que accionar de protección. Cuando accionaron de protección, los mismos que le habían dicho, usted no puede invalidar porque no tiene potestad, ¿saben lo que hicieron? Cuando accionaron jurisdiccionalmente los órganos de la administración para intentar dejar sin efecto esos actos administrativos sustentados sobre antecedentes fraudulentos, le dijeron al juez, señor juez, usted no puede resolver esa reclamación. ¿Por qué? Porque carece de legitimación activa a la administración para poder accionar judicialmente. ¿Y por qué carece de legitimación activa? Porque el artículo 38, inciso segundo de la Constitución, dice que la persona que sea lesionada en sus derechos por la administración puede reclamar ante los tribunales que determine la ley. La persona, no la administración. Y adivinen, los tribunales acogieron esas excepciones de falta de legitimación activa, lo que significó que se consolidara un tremendo fraude al patrimonio público. O sea, esas fueron consecuencias prácticas de esta diferencia jurisprudencial. Pero sigo con la historia, muchachos. Llegamos a fines de la década del 90 y la Corte Suprema definitivamente va a cambiar su criterio y se va a alinear con el criterio de la Contraloría General de la República y va a reconocer que y va a reconocer que la administración activa tiene potestad invalidatoria de sus propios actos contrarios a derecho. O sea, se va a alinear con la jurisprudencia de la Contraloría. Obviamente con la crítica del profesor Sotoclós. Vamos a llegar al año 2003. Y el año 2003, muchachos, se dicta una ley. Esa ley es la ley 19.880, que antes hemos citado en alguna oportunidad. Ley 19.880. Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Repito, establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. Esa ley, en su artículo 53, va a regular, o sea, va a reconocer primero, y además va a regular expresamente la potestad invalidatoria de la administración del Estado. Es decir, diríamos, el año 2003, esta discusión en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad queda zanjada por vía legal. El legislador le reconoce la potestad a la administración y la regula además. Adivinen, el profesor Sotoclós va a aparecer haciendo publicaciones sosteniendo que el artículo 53 de la ley 19.880 es inconstitucional. Es contrario a la Constitución porque ahí el legislador le estaría entregando a la administración una facultad que sería jurisdiccional del Poder Judicial. Y eso implica una infracción del principio de separación de poderes, según él, implica una infracción al principio de legalidad del artículo 7, implica incluso una infracción a la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Artículo 19, número 3. En fin, muchachos, argumentos más, argumentos menos, lo cierto es que el Tribunal Constitucional nunca ha declarado siquiera inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 53 de la ley 19.080. Esa es una norma vigente y que día a día es aplicada por la administración del Estado y también ha sido reconocida y validada por nuestros tribunales de justicia. Vamos entonces a ver cuáles son, yo les diría, las características y requisitos de la invalidación. Características y requisitos de la invalidación. En primer lugar, opera de oficio o a solicitud de interesado. ¿Qué significa eso? Significa que la administración puede iniciar un procedimiento invalidatorio de oficio, es decir, de mutuo propio, si se percata de que un acto administrativo dictado por ella
puede ser contrario a derecho, o también puede instruir el procedimiento invalidatorio a solicitud de interesado. Llega alguien y le dice, oiga, le solicito por favor dictar la invalidación de este acto por ser contrario a derecho. ¿Ok? En segundo lugar, quien puede invalidar es el mismo órgano que dicta el acto o su superior jerárquico. Nadie más. Por eso les digo yo que los tribunales no invalidan. Quien puede invalidar es el mismo órgano que dicta el acto o el superior jerárquico. ¿Ok? En tercer lugar, la causal que permite invalidar un acto es que el acto sea contrario a derecho, en términos amplios. Acto contrario a derecho. Es decir, contrario al bloque de la legalidad, en términos amplios. Contrario al principio de juridicidad en términos amplios. Es decir, podría ser un acto contrario a la Constitución, a una ley, a un tratado internacional, a un decreto con fuerza de ley, a un decreto ley, a un reglamento supremo, a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, etc. En, no sé, cuarto lugar, parece. Se requiere, eso sí, previo a adoptar la decisión, se requiere cumplir con un trámite. Trámite que la ley denomina como previa audiencia del interesado. Previa audiencia del interesado. ¿En qué se traduce este trámite de previa audiencia del interesado? La ley no lo define. Y en la práctica se ha cumplido de dos maneras. Una de ellas es citando al o los interesados, es decir, a aquellos a los cuales pueda afectar la invalidación del acto, ya sea favorable o desfavorablemente, para que concurran un día y hora determinado ante el organismo a exponer lo que estimen conveniente en defensa de sus derechos. ¿Vale? Día y hora se cita y usted llega y puede llevar una minuta por escrito, ¿verdad? Y le dice al organismo, mire, invalide porque efectivamente el acto es contrario a derecho, porque, etcétera. O, mire, no invalide porque el acto en realidad es ajustado a derecho en razón de A, B, C, D. ¿Ok? La otra fórmula, menos habitual, es el que el órgano respectivo dentro del procedimiento invalidatorio fije un periodo, un plazo, 20 días, por ejemplo, para que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes dentro del procedimiento administrativo. En definitiva, la previa audiencia del interesado, muchachos, lo que tiene por objeto permitir a aquellos que puedan resultar afectados por la invalidación exponer lo que estimen conveniente en relación a la juridicidad o antijuridicidad del respectivo acto que se pretende invalidar. Otra característica requisito es que el acto puede ser invalidado solo dentro del plazo de 2 años, ¿sí? Profe, disculpe, una compañera por el chat dice que no entendió la diferencia. La diferencia entre las dos, perdón Javiera, no vi lo que escribió, la diferencia entre las dos formas de cumplir con el trámite de previa audiencia del interesado, entiendo. Una de ellas implica que yo como órgano, que soy el que estoy llevando a cabo el procedimiento invalidatorio, dicto un acto, ¿ya? Dicto un acto donde establezco un día y hora en la cual los interesados pueden, o sea, van a poder concurrir a mi servicio, a las dependencias, a exponer lo que estimen conveniente en defensa de sus derechos. Qué sé yo, jueves, no sé si calza el jueves, pero jueves 15 de abril a las 10 a.m. Y voy a notificar a todos aquellos que puedan resultar afectados, a Sigrid, a Camila, a Javiera, a Gabriel, etc. Y ellos van a poder llegar ese día, ¿verdad?, a exponer lo que estimen conveniente. ¿Ok? Es una fórmula. La otra es que yo dicto una resolución abriendo un periodo de previa audiencia del interesado, este es menos habitual, eso sí, en la práctica, donde yo voy a dictar una resolución y voy a decir, establezcase un plazo de 20 días a fin de que los interesados puedan efectuar las alegaciones que estimen pertinentes. Punto.
de usted dentro, y yo obviamente voy a tener que notificar de nuevo a Sigrid, a Camila, a Javier, a Gabriel, para que, si ellos así lo desean, puedan efectuar presentaciones en el procedimiento invalidatorio haciendo valer sus derechos. ¿Se entiende, Javiera? ¿Sí? ¿Se Profe, entiende la diferencia? eh, ¿Sí? yo no entendí la primera característica. ¿Cuál? No sé, es que no la alcancé a escuchar, más que no De, la of- entendí. de oficio o a solicitud de interesado. Ah, ya. Esa fue la primera, que el procedimiento, que la invalidación puede iniciarse de oficio, de mutuo propio, es decir, el mismo órgano que se percata de la existencia de un acto contrario a derecho dictado por él, inicia el procedimiento invalidatorio, o puede ser porque un interesado, un administrado, se lo pide. ¿Ok? Ah, ya. Gracias, profe. Disculpe. De nada, no hay problema. Vamos, muchachos, a la otra característica. Les decía, característica requisito, les decía que la invalidación del acto puede realizarse por el órgano, pero solo dentro de un plazo de 2 años, contados desde la comunicación del acto. Es decir, 2 años contados desde la publicación, si es que el acto es de efectos generales, porque los actos de efectos generales se publican, esa es la forma de comunicarlos, o 2 años contados desde la notificación, si es que es un acto de efectos particulares, porque los actos de efectos particulares se notifican, esa es la forma como se comunican. Y esto tiene sentido, muchachos, porque el acto de efectos generales va dirigido a una generalidad, tiene destinatarios indeterminados. Yo no puedo ir a notificar sin saber a quién tengo que notificar, por eso se publican. En cambio, el acto de efectos particulares tiene uno o más destinatarios específicos y determinados, ¿verdad? Y ahí yo notifico, ¿ok? Y entonces, solamente puede invalidarse dentro del plazo de 2 años contados desde que se comunicó, ya sea se notificó o se publicó el acto. ¿Qué acto? El acto que pretende invalidar. Ese plazo, estimados estudiantes, la doctrina, yo les diría ampliamente mayoritaria, está de acuerdo en que es un plazo de caducidad. Es un plazo de caducidad de la potestad invalidatoria. Es decir, es un plazo que entonces no se suspende, ni tampoco se interrumpe. Y entonces alguien estará pensando, entonces, tanto la iniciación del procedimiento invalidatorio como la decisión debe hacerse dentro del plazo de 2 años, sí. Y entonces si es que yo presento, por ejemplo, una solicitud de invalidación de un acto y lo hago al año 364 días, ¿es probable que el órgano no alcance a pronunciarse? Efectivamente, porque no se va a interrumpir el plazo. ¿Ok? Por lo tanto, es importante entonces presentarla con la debida antelación, a lo menos 3 meses antes del vencimiento del plazo cuando voy a presentar la solicitud. Ahora, esto llevó, este criterio que les estoy diciendo, que así lo enseñábamos sin ningún tipo de matiz hasta hace 2 años atrás, llevó a que la administración, muchachos, se pasara de roscas. Es decir, ¿qué empezó a hacer la administración? Empezó a decir, mire, si usted me presenta la solicitud de invalidación en los últimos, o sea, ya ha transcurrido 1 año y medio, en los últimos 6 meses, yo se la voy a rechazar porque no alcanzo a invalidar. 6 meses. Un exceso parece, ¿cierto? Bueno, y eso llevó a que en un caso, un administrado pidió la invalidación, creo que era al año 8 meses aproximadamente, y la administración le dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Yo en 4 meses no alcanzo a instruir el procedimiento invalidatorio y a pronunciarme, así que desde ya le rechazo su solicitud. Frente a eso, este particular fue a la Corte, o sea, recurrió a los tribunales de justicia y llegó a la Corte Suprema. Creo que fue a través de un recurso de protección, creo. Y ahí la Corte Suprema, fíjense ustedes, va en un fallo, eso no significa que sea una jurisprudencia
ya sentada, ni mucho menos, ¿no? Pero es un criterio interesante a revisar y que ustedes conozcan. En ese caso, la Corte Suprema va a decir lo siguiente. Mire, cuando la invalidación es de oficio, nada cambia. Es decir, tanto la iniciación del procedimiento como el pronunciamiento debe estar dentro del plazo de 2 años. Pero, si es que el procedimiento invalidatorio se inicia a solicitud de parte interesada, y la solicitud ha sido presentada dentro de los 2 años, aunque sea el último día del plazo, la administración tiene la obligación de prorrogar el plazo y emitir un pronunciamiento, ya sea rechazando la solicitud de invalidación o invalidando el acto. Es un criterio de justicia. Claro, suena raro que se esté prorrogando, que la administración tenga que prorrogar un plazo de caducidad, pero la Corte Suprema ahí tuvo un sentido de justicia en orden a establecer este criterio. Les repito, es un fallo que se pronunció en este sentido. Por lo tanto, ténganlo presente. Pero como regla dogmática, ese plazo es de caducidad y por lo tanto, tanto la iniciación del procedimiento como el pronunciamiento debiera hacerse dentro de los 2 años. ¿Vale? Tengan presente, eso sí, ese fallo de la Corte Suprema. Ahora bien, otra característica requisito. La invalidación puede ser total o parcial, es decir, puede invalidarse la totalidad del acto o solamente una parte de él, quedando subsistente aquella parte que no tenga relación con la parte invalidada. Puede ser total o puede ser parcial. Otra característica, requisito, es que el acto invalidatorio, es decir, el acto de contrario imperio, que deja sin efecto ese acto anterior contrario a derecho, el acto invalidatorio, es decir, ese acto de contrario imperio que deja sin efecto el acto anterior contrario a derecho, es siempre reclamable ante los tribunales de justicia. Siempre. En un procedimiento breve y sumario. Es decir, conforme a las reglas de los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. ¿Vale? Una última característica les podría dar es que esta es una potestad administrativa reglada. Es una potestad administrativa reglada. ¿Qué significa eso? Bueno, que las condiciones de ejercicio de la potestad vienen dadas de manera más o menos detallada por el legislador. O sea, el legislador regula, ¿verdad?, el cómo puede ejercerse esta potestad. Los invito ahora, muchachos, a revisar el artículo 53 de la ley 19.880. Leámoslo. Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los 2 años contados desde la notificación o publicación del acto. La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada. El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los tribunales de justicia en procedimiento breve y sumario. Ahí está la regulación. Entonces, fíjense ustedes cómo, pese a que la doctrina del profesor Sotoclós nos va a imponer de que todo acto en contravención a la jurisdicción es nulo de derecho público, y esa es la consecuencia jurídica, y la verdad es que no habría otra, no es cierto. Aquí, por ejemplo, tenemos otra, la invalidación, que obviamente opera en sede administrativa, pero también es una consecuencia negativa del acto que infringe el principio de juridicidad. De hecho, fíjense ustedes, muchachos, que en contraposición a esta postura, diríamos, radical, rígida, del profesor Sotoclós, hay otros autores, por ejemplo, el profesor Pedro Pierri, por ejemplo, el profesor Enrique Silva Sima,
Por ejemplo, el mismo profesor Domingo Hernández, que es nuestro paralelo, ¿verdad?, en el curso, quienes van a entender o van a preferir más bien un principio que se denomina como principio de conservación de los actos administrativos. Es decir, nos van a decir, espérese, esto así como que todo acto en contravención al artículo 7 es nulo y no hay otra salida, no. Porque hay que preferir el principio de conservación del acto administrativo. Es decir, hay que ver la gravedad, la intensidad, la magnitud del vicio para determinar si es justificado o no, si es razonable o no sancionar con nulidad de derecho público un acto viciado. Y fíjense ustedes que todo parece indicar que el año 2003, con la dictación de la ley que ya les dije, la ley 19.080, todo parece indicar que estos profesores tenían la razón. ¿Por qué? Porque el legislador, en esa ley 19.080, específicamente en el artículo 13, va a reconocer un principio, muchachos. Y ese principio es el principio de no formalización. ¿Qué significa ese principio de la no formalización? Me interesa el artículo 13, incisos segundo y final. El inciso segundo dice lo siguiente, fíjense ustedes, el vicio de procedimiento o de forma no afecta la validez del acto administrativo, salvo cuando recae en un requisito esencial del mismo, ya sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico, y además genera perjuicio al interesado. Repito la regla. El vicio de procedimiento de forma no afecta la validez del acto administrativo, salvo cuando recaiga en un requisito esencial del acto, ya sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico, y además genera perjuicio al interesado. Fíjense ustedes cómo eso ya nos indica de que no cualquier vicio va necesariamente a conducir a la nulidad de derecho público. Y es más, el artículo 13, inciso final, nos va a decir, mire, la administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan sus actos. Regla general, puede subsanarlos, salvo cuando con esa subsanación, con esa convalidación, se afecten intereses de terceros. Si se afectan intereses de terceros, no puede. Pero si no se afectan, puede. Regla general, puede. Fíjense ustedes cómo entonces esta ley 19.080 reconoce implícitamente, muchachos, este principio de conservación del acto administrativo. Ahora bien, esto nos lleva entonces a entender de que en nuestro ordenamiento jurídico, muchachos, hay ciertos vicios que van a ser considerados como vicios insignificantes o irregularidades no invalidantes. Vicios insignificantes o irregularidades no invalidantes. Es decir, ciertos vicios de menor entidad que, si bien, ojo, implican una afectación al principio de juridicidad, por no ser importantes, por no tener una magnitud relevante, por no ser grandes, notorios, no van a afectar la validez del acto. Ejemplo, muchachos. Acto administrativo dictado fuera de plazo. Para que ustedes sepan, los actos administrativos en Chile, dictados fuera de plazo, son válidos. Ojo, los plazos son obligatorios para la administración, pero no son fatales. Por tanto, el acto administrativo dictado fuera de plazo es válido. Alguien me dirá, bueno, profesor, pero ¿qué significa esto de que sean obligatorios pero no son fatales? O sea, en definitiva, no sirve de nada.
¿Cuál es la consecuencia en ese caso? La consecuencia es que el órgano puede incurrir en responsabilidad, ustedes lo saben ya. Responsabilidad administrativa, ¿verdad? Por no actuar dentro del plazo que le determina la ley. Pero el acto es válido. Ahí tenemos un ejemplo de irregularidad no invalidante. Bueno, de hecho podríamos decir, conforme lo acabamos de ver, que en general el vicio de procedimiento de forma es una irregularidad no invalidante. ¿Verdad? Porque no afecta la validez del acto, salvo cuando se dan esos dos requisitos copulativos que hablábamos, que recaiga en un requisito esencial del acto y que genere perjuicio al interesado. ¿Sí? Ahora bien, profesor, ¿y no existe un caso de nulidad de derecho público, así en el fondo, donde no haya discusión de que ahí la sanción es nulidad de derecho público, sin lugar a dudas? Sí, hay uno. ¿Cuál? El artículo 35, inciso primero de la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí se nos señala que los reglamentos supremos y los decretos supremos dictados por el presidente de la República deberán, ¿verdad?, necesariamente llevar la firma del presidente de la República y del o los ministros de Estado respectivos, y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Miren la redacción, eso sí. Y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Ahí, nulidad de derecho público, de pleno derecho, y nada que reclamar, nada que cuestionar. Ahí estamos todos más o menos de acuerdo. Respecto de las restantes causales, hablamos de causales de anulabilidad. De anulabilidad, es decir, vicios que tienen la importancia, que tienen la entidad, la magnitud suficiente para afectar la validez del acto, pero que requieren que un tribunal así lo declare. Es decir, que el tribunal declare la nulidad. Por eso hablamos de causales de anulabilidad. ¿Se entiende, muchachos? Hasta aquí. ¿Tengo alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo quedé con una. Cuando estábamos hablando en el principio de conservación, usted dijo que en el artículo 13 de la ley 19.880 se establece el principio de no, y hasta ahí quedé, no alcancé a escribir. De no formalización. En el artículo 13 se establece el principio de no formalización, que es el que contempla estas dos reglas que yo les acabo de comentar, ¿verdad? Y que en definitiva incorpora implícitamente ahí el principio de conservación del acto administrativo. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Denme, por favor, Camila me estaba preguntando por el chat a qué hora hacemos el break. Denme, por favor, 5 minutos. 5 minutos y lo hacemos, ¿vale? Por favor, les pido un esfuerzo adicional por esta vez. ¿De dónde surge la teoría de la nulidad de derecho público? ¿Por qué es tan enmarañada, tan compleja? Muchachos, porque fíjense ustedes que la teoría de la nulidad de derecho público es de creación doctrinaria. Es el profesor Mario Bernasquina, se escribe Mario Bernascina, se escribe Mario Bernascina, quien en definitiva crea esta teoría. Y la crea, muchachos, bajo la vigencia de la Carta de 1925. La crea bajo la vigencia de la Carta de 1925. Pues bien, el profesor Eduardo Sotoclós, el año 80, en la década del 80, ya habiendo entrado en vigencia nuestro texto constitucional actual, va a tomar la teoría del profesor Mario Bernasquina y la va a reformular. ¿Y por qué? Porque el profesor Sotoclós va a decir, mire, estas normas del artículo 6 y 7 de la Constitución actual tienen su fundamento en el artículo 4 de la Constitución del 25. Y a su vez, ese artículo 4 de la Carta del 25 tiene su fundamento en el artículo 160 de la Constitución del
33. Entonces, fíjense, nuestros actuales artículos 6 y 7, su antecedente serían el artículo 4, bueno, y también el 23 y el 75, el 23 y el 75 de la Carta del 25, y a su vez, el antecedente de esas normas sería el 160 de la Constitución del 33. Entonces, hay una suerte de continuidad en estas normas. Y entonces el profesor Toclos, como les digo, va a tomar la teoría de Mario Bernasquina, la va a reformular, bueno, y lo va a hacer prácticamente una hoja en blanco, con la Constitución recién entrada en vigor, y la va a redactar. O sea, alguien me va a decir ahora, profesor, pero a ver, ¿y dónde está la regulación de esto? ¿Saben dónde está? En el artículo 7º, inciso final. Todo acto en contravención a este artículo es nulo. Punto. Ah, o sea, ¿no hay normativa legal que establezca las características, los efectos? No. Ya comprenderán ustedes entonces por qué es tan compleja, es tan intrincada esta institución. Porque en definitiva se ha desarrollado por vía doctrinaria y también obviamente por vía jurisprudencial. Pero desde el punto de vista positivo, tenemos escasísimas, por no decir casi nulas normas que la regulen. Por lo tanto, a la vuelta del break, vamos a revisar, muchachos, vamos a revisar cuáles son las características que le atribuye la teoría clásica. Cuando digo la teoría clásica, estoy refiriéndome a la teoría diseñada o rediseñada por el profesor Eduardo Sotoclos a partir de la teoría del profesor Mario Bernasquina. ¿Ok? Tengo las 16:54, volvamos a las 17:10 para que no terminemos tan tarde. ¿Vale? 17:10, retomamos.